Para comenzar ya de lleno a entender qué fue lo que está pasando en Irán y cómo está actualmente el régimen iraní, está con nosotros la subeditora del área internacional, Isel Guerra. Isel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alicia? Sí, con Irán sumido en la incertidumbre sobre quién dirige también este país tras el asesinato del ayatolá Ali Jamenei el pasado fin de semana. Y vamos a partir precisamente haciendo una revisión de esos nombres y esas figuras de este triunvirato que podríamos calificar incluso que está actualmente a cargo de esta nación a la espera de la elección precisamente de un nuevo nombre que dirija este país. Partiendo por Alireza Arafi, que es un clérigo de alto rango, que precisamente aquí se lo ha planteado a él como una persona cercana al ayatolá Ali Jamenei, una lealtad férrea, incluso mencionaban también allí algunos reportes, y que en su momento también fue vicepresidente de la Asamblea de Expertos, que es precisamente la que hace esta revisión y elección de quién va a ser el próximo ayatolá de este país, siguiendo con el jefe del Poder Judicial, Gholam Hossein Mohseni Ajei, que es del ala más radical, por cierto, dentro de Irán. Es también el más leal a Jamenei, según señalan aquí algunos informes internos, y que, ojo, fue sancionado por Estados Unidos y por la Unión Europea en su momento por el rol que tuvo en las protestas en 2009, pero también tiene declaraciones bastante controvertidas tras las movilizaciones más recientes, ¿no? Él amenazaba en enero con que no habrá clemencia para aquellos manifestantes que salieran a las calles, protestas que por lo demás dejaron 7.000 personas fallecidas. Es también una de las figuras que suenan fuerte como una posibilidad de convertirse en el ayatolá en Irán. Suena, podríamos decir, en este listado de favoritos, ¿no? Según algunos analistas más conocedores. Y también, y ya para ir cerrando, estas tres figuras que actualmente están gobernando Irán, el actual presidente Masoud Pezeshkian, que podríamos decir de los tres sería el más moderado, ¿no? Si se lo compara, por cierto, con las otras 12 figuras. Y claro, un cirujano cardíaco que nunca se había opuesto públicamente, al menos a las órdenes de Jamenei. Son estas tres figuras, Alicia, quienes actualmente gobiernan Irán hasta que se elija un nuevo ayatolá. Y el ayatolá lo va a escoger este consejo, esta asamblea de clérigos que ya está sesionando, y ya entonces, como tú decías, hay favoritos para reemplazar al ayatolá, pero también es interesante que esto está por constitución. Rápidamente después de la muerte del ayatolá sale este consejo de tres personas. Sí, no es una sorpresa, por cierto, ¿no? Al menos para Irán, la conformación de esta especie de grupo, ¿no? Tripartito, que se encarga de mantener hasta cierto punto el orden de lo que habían sido tras la muerte del ayatolá. Ellos se van a encargar de mantener el país entonces hasta que efectivamente esta asamblea de expertos, estos 88 clérigos, elijan a un hombre. Y ojo, que más recientemente ha sonado precisamente uno de los hijos del ayatolá Ali Jamenei. Estamos hablando de Mojtaba Jamenei, un hombre de 56 años, una figura influyente, pero que en los últimos años se había mantenido, podríamos decir, al margen de la política iraní. Bueno, él también suena como uno de los favoritos, además del jefe del Poder Judicial allá en ese país. Porque el hijo mayor del ayatolá también murió en estos ataques. Exactamente, sí, así como también la esposa del ayatolá Ali Jamenei, según los reportes que llegan desde ese país. Eso con lo político, Alicia, pero también lo cierto es que este conflicto ha dejado otros ribetes, particularmente con el petróleo y en específico con el estrecho de Hormuz. En esta gráfica precisamente se puede apreciar las rutas fluviales que existen en nuestro planeta, y en específico con este estrecho que tiene aproximadamente unos 60 kilómetros de ancho en una de sus zonas donde pasa el 20% del petróleo mundial. Es una especie de embudo. Cada día salen desde este lugar 14 millones de barriles de crudo. ¿Y qué ha ocurrido? Que Irán lo ha cerrado, de hecho, a las exportaciones de petróleo y de gas. De hecho, lo veíamos en estos últimos días desde la Guardia Revolucionaria. Van a abrir fuego contra todos los barcos. Esa era la amenaza que habían lanzado y que evidentemente ha llevado a que se interrumpa precisamente esa cadena de suministro. De hecho, lo más reciente apunta que está prácticamente el tráfico marítimo caído en un 80-90% aproximadamente
del promedio habitual en esta zona. Claro, no es solo el petróleo que pasa de Irán, que pasa por el estrecho de Hormuz, también son de los países más ricos en petróleo que tienen que pasar por ese estrecho que controla Irán. Exactamente, estamos hablando de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait, así como también Arabia Saudita, son las naciones que precisamente utilizan este estrecho para realizar sus exportaciones. Yo te mencionaba, un quinto del petróleo mundial pasa por aquí, el 20% del gas natural también lo hace, pero ojo, en el caso de las naciones con algunas diferencias, naciones que importan precisamente este petróleo, pero con un gran problema para China, que representa precisamente el 45% aproximadamente de todo el petróleo que importa. Bueno, llega precisamente desde este lugar y eso evidentemente no solo para China, sino que también para el resto del mundo ha significado un aumento en el precio del barril. Claro, y bueno, si afecta la economía de China, afecta a todo el mundo también. Exactamente, sí. De hecho, estaba revisando y al menos hasta lo último que hemos visto durante este día miércoles, el barril actualmente está en 81,35 dólares el barril de Brent. Y ojo, que es un aumento notable considerando que antes del conflicto el precio del barril estaba a 73 dólares, ¿no? En algún momento incluso se planteó la posibilidad de que podía escalar a los 100 dólares, ¿no? Se ha mantenido con esta alza moderada respecto de los últimos 2 días, pero sigue siendo una alza notoria respecto de lo que ocurría antes de este conflicto. Vamos a ir cerrando precisamente esta revisión ya ahora en el aspecto más macro, porque en rigor durante el periodo de Donald Trump, su regreso a la Casa Blanca, hemos visto varios ataques. Sí. Irán sin duda es el último, pero no es el único. Ha bombardeado 7 países, en rigor 8 zonas o territorios durante estos más de 12 meses. Partiendo, vamos a hacerlo en Somalia, en orden temporal, que precisamente el 1 de febrero del 2025 lanzaba objetivos contra el Estado Islámico. Irak era la siguiente nación, un par de semanas después, el 13 de marzo del año pasado, también dirigido contra un alto líder del Estado Islámico. Yemen era objeto de los ataques en marzo y en mayo del 2025, aquí contra los rebeldes hutíes de Yemen, y el objetivo aquí apuntaba a precisamente ataques contra este grupo, porque ellos por esa fecha lanzaban ataques contra buques en el Mar Rojo. Volvemos a Irán, de hecho, por esa misma fecha en junio, ¿no? Con la denominada Guerra de los 12 días y estos ataques a estas 3 instalaciones nucleares, donde hay que tener en cuenta, por lo demás, Trump en su momento dijo que habían aniquilado prácticamente o incluso totalmente, hablaba Trump en ese momento, la infraestructura nuclear iraní. Y bueno, no fue el último, ni el único, ni el último ataque, porque siguiendo con esa premisa, en el Mar Caribe, en el Océano Pacífico también lanzaba ataques contra las denominadas narcolanchas. Desde septiembre en adelante, al menos 150 personas fallecidas hasta este momento. Siguiendo además con Siria, otra de las naciones, en Nigeria también ahí acusando este genocidio contra los cristianos. Y ya para ir cerrando, por cierto, lo que fue el 2025 y el inicio del 2026, Venezuela con la captura de Nicolás Maduro y ahora con Irán nuevamente recordando lo que ocurría en junio del año pasado. Esto es importante porque Donald Trump hizo campaña con que él iba a ser un presidente que terminaba las guerras, no las comenzaba. Pero exactamente. Ahora vemos que ha atacado 7 países. Sí, y a eso además se suma también esta premisa dentro también del Partido Republicano, de precisamente ser un país o un presidente en rigor, que no inicie conflictos. Bueno, lejos de eso, por cierto, al menos lo que está ocurriendo ahora con Irán. Muchas gracias, Giselle. Que estés muy bien. Tú también.